Bien, buenos días a todos. Ante todo, es un agrado ver acá la iglesia llena. Eso es muy bonito desde este lado, así que hay que agradecerle a Dios primero por eso, por este día. Como decía Francisco, mi nombre es Benjamín Álvarez Collado. Yo soy miembro de la iglesia de Playa Ancha y parte del concilio, que nos encargamos la parte administrativa y también un poco de lo que es el liderazgo de la iglesia. ¿Ya? Y hoy tengo el agrado y la responsabilidad de traerles a ustedes el mensaje de hoy, de tratar de explicar estos varios versículos. No vamos a hacerlo en una profundidad tanto, porque obviamente tendríamos mucho que sacar y podríamos estar mucho tiempo estudiando este pasaje, pero para efectos de tiempo, ¿cierto? Vamos a tratar de focalizarnos en entender lo central, ¿ya? Eh, Justamente hoy, ¿cierto? Domingo 15 de septiembre y previo a nuestras fiestas patrias. Y para quienes nos visiten por primera vez o quienes también ya han estado con nosotros, les cuento que nosotros estamos realizando un estudio del libro de Hechos. ¿Ya? Esta serie se llama Hechos para el Señor. ¿Ya? Y el año pasado estuvimos revisando una parte como iglesia de lo que es este libro y este año estamos retomando, continuando con este estudio. ¿Ya? Y hoy nos corresponde terminar la segunda parte de lo que es el capítulo 13, ¿ya? Que ya la semana pasada, ¿cierto? El pastor Carlos Leighton nos está ahí explicando un poco eso, que también lo vamos a retomar hoy día para continuar. Pero siempre antes de que podamos ir de lleno al texto, es importante que le pidamos al Señor de su guía, de su sabiduría, de que nos ayude también en la atención de estudiar este pasaje, porque como le digo, como a veces son textos un poco más largos, nos desconcentramos fácil. Así que oremos al Señor para que nos ayude a entender su mensaje, poder encontrarnos con la palabra y a ser desafiados también. Oremos juntos. Padre amado, te damos muchas gracias esta mañana por poder estar reunidos como iglesia, Señor. Te damos gracias por la posibilidad de tener este espacio, de los hermanos de San Marcos que nos reciben hoy en su casa, Señor. Eh, y te pedimos para que tú nos guíes en este tiempo, para que podamos concentrarnos en tu palabra, Señor, en todo lo que tú nos quieras transmitir. Ayúdanos a poder concentrarnos, Señor, en tu mensaje, a tener oídos atentos a ti, Señor, y también corazones dispuestos a ser desafiados por tu palabra, a ser removidos también, porque sabemos que muchas veces nuestro corazón es engañoso y ponemos nuestro foco en otras cosas y nos olvidamos de ti, Señor. Así que te pedimos de tu guía, de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos también a entender esto, porque sabemos que somos limitados también a veces en nuestro entendimiento y solo por ti entendemos, Señor, tu palabra. Así que te damos gracias y te pedimos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y antes de ir de lleno al texto, algo que acostumbramos a hacer es tratar de pensar en nuestra realidad y cómo la llevamos también al pasaje, ¿no? Y en estos días que estamos justamente cerca del 18, pensaba en esta idea de la celebración, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Y porque creo que en general Chile es un país donde nos gusta celebrar mucho. Nos gusta así como todo es posible celebrar, ¿no? Y la celebración implica, ¿cierto?, la acción ya sea de organizar o participar de un acto solemne o una fiesta. Eso está ahí como definición, ¿no? Y ahí uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué celebramos? ¿No? Porque, ¿qué es lo que nos mueve a celebrar? ¿No? Y en general creo que revisando o pensando en esto, lo regular es que nosotros celebramos cosas buenas o noticias que nos dan alegría, ¿cierto? Ya sea individualmente, a cada uno, ¿cierto? O a un grupo, a un colectivo, ¿cierto? A una nación que nos da ahí alegría. Entonces, por ejemplo, pensamos en que celebramos los cumpleaños, ¿no? Celebramos que un año más estamos con gente y invitamos ciertas personas a estar con nosotros, a compartir de este año más de vida, o también, por ejemplo, procesos,
cuando celebramos, no sé, el término de la escolaridad o de la enseñanza básica, la enseñanza media, de una carrera, esas cosas también las celebramos. También celebramos, por ejemplo, el tema más familiar, ¿no? La llegada de un bebé, de un hijo, o el matrimonio, ¿cierto? De alguien en la familia o de algún amigo. Eh, y otras cosas también, ¿cierto? Como, por ejemplo, que nuestro equipo de fútbol, ¿cierto? O la selección gane un partido, ¿no? Esas cosas también las celebramos porque generan, ¿cierto? Ese interés. O incluso, ¿cierto? Como cercano, ¿cierto? A esta fecha, el 18 de septiembre, lo que asumimos que celebramos, ¿cierto? Es lo que dice históricamente como la conformación de la primera Junta de Gobierno, ¿sí? Como el hecho que se considera como el puntapié para la independencia. Ahí tenemos más expertos en el ámbito, ahí los profesores de historia, que ellos pueden ahí ahondar un poco en eso. Pero eso es cierto, hoy culturalmente celebramos, ¿no? Y esa idea de celebración aparece ahí propia en nuestra cultura, en nuestras familias. Y por eso a lo largo de Navidad, a lo largo de lo que vivimos, ¿cierto? Tenemos muchas celebraciones, ¿ya? Lo cual siempre es bueno, porque si pensamos en esta idea de que celebramos noticias buenas, ¿verdad? En el ajetreo, en el día a día, parece que no siempre están esas noticias buenas, ¿cierto? Ahí. Entonces, nos llenamos a veces de problemas, de noticias quizás que nos afectan, y siempre también es bueno tener esos espacios para poder celebrar. Ahora entonces usted se estará preguntando qué relación tiene celebrar, ¿cierto?, con este discurso que dio Pablo a los hermanos allá de Antioquía de Pisidia. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estar revisando hoy día en este sermón. ¿Ya? Entonces, siempre para que podamos entender mejor un pasaje, un extracto, ¿cierto?, de la Biblia, hay algunos elementos del contexto, ya sea de la historia o del libro, que nos ayudan a poder entender un poco más, ¿cierto?, por qué ocurre cada cosa. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cierto?, que tenemos en este libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que nos cuenta, ¿cierto?, lo que ocurre después de la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Ya? Y algo clave, ¿cierto?, ahí es, en este mensaje, es que el Espíritu Santo mora, ¿cierto?, o llega a los apóstoles, ¿cierto?, quienes seguían ahí a Jesús. Y allí, en el capítulo 1, tenemos un versículo clave que nos ayuda a entender este libro, que es el versículo 1:8, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, Jesús a sus discípulos les dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra, ¿no? Y eso nos da un panorama de por qué vamos a estar viendo, ¿cierto?, en este libro, que básicamente la gente viaja mucho, ¿ya?, en distintos lugares. Y eso nos ayuda entonces a entender en el libro de Hechos que el mensaje tiene que ser, ¿cierto?, extendido a mucha gente. Y en este caso, es cierto, la semana pasada ahí Carlos también nos hablaba de la figura de Pablo, ¿cierto?, que va a ser importante en esta sección, ¿cierto?, desde el 13 en adelante, porque es quien realiza, ¿cierto?, y tiene esta misión. Quizás si usted no conoce quién es Pablo, sabemos un poco de su historia, ¿cierto? Pablo es el nombre con el que se rebautiza a Saulo de Tarso, ¿ya?, quien era un judío que había estudiado mucho la palabra y en algún momento, ¿cierto?, se dedicó a perseguir a los cristianos. Ese era lo que era conocido, ¿cierto? Sin embargo, Dios un día lo toma, ¿cierto?, lo ciega y lo confronta, lo enfrenta, ¿cierto?, y le dice por qué lo está siguiendo. Y luego de esa seguida, ¿cierto?, hay una transformación, lo rebautiza, ¿cierto?, con el nombre de Pablo, y además le da una misión, ¿no? Esa misión que él le da es que él tenía que ser el encargado de dar a conocer su nombre tanto en las naciones como a los reyes y al pueblo de Israel. O sea, todos, ¿cierto?, tenían que conocer algo de Cristo, algo de Dios, a través de Pablo. Y esa era su misión. Entonces, después de haber perseguido, ¿cierto?, a los creyentes, Dios le dijo: tú vas a tener la misión de encargarte de predicar mi palabra, ¿ya? Y esa fue la misión con la que él parte, ¿cierto? Y la semana pasada revisábamos, ¿cierto?, en el inicio del capítulo 13, en que Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar a Chipre,
donde incluso hubo una conversión de un gobernador, una autoridad, ¿cierto?, del lugar, que quiso saber más de Dios y se convirtió. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, que tenemos ahí este viaje a Chipre, lo que continúa es lo que vamos a revisar hoy día, en el capítulo 13, ¿cierto?, de los versículos 13 al 52. Entonces, siempre para poder focalizarnos, tenemos una idea central, que en este caso habla de la misión. ¿Ya? La idea central que vamos a estar revisando es que la misión encomendada por Dios es la predicación del Evangelio, el cual generará una reacción en los siguientes. ¿Ya? Puede parecernos una idea que es súper actual, pero que es importante, ¿cierto?, para poder entenderlo, ¿no? Y vamos a estar viéndola en tres conceptos claves. Primero vamos a hablar de la misión, ya los versículos 13 al 16. Luego la predicación, de los versículos 17 al 41. Y la reacción, de los versículos 42 al 52. Esos van a ser nuestros 3 puntos: misión, predicación y reacción. Entonces vamos a comenzar con la primera sección, que es la misión, ¿no? Y como ya le adelantaba, ¿cierto?, y teníamos en el contexto, en el versículo 13, tenemos a Pablo y sus compañeros, ¿ya?, que luego de este viaje, ¿cierto?, que realizan, llegan a Perge de Panfilia, una ciudad, ¿ya? Esa es una ciudad que es importante para la provincia romana y se ubica en el sector de Asia Menor, ¿ya?, geográficamente allá. Entonces, allí, ¿cierto?, cuando están allá, Juan decide regresar a Jerusalén y Pablo y Bernabé deciden seguir su viaje, ¿cierto? Y se dirigen a Antioquía de Pisidia, ¿ya? Eso es importante destacarlo porque antes ya habíamos visto que estaban en Antioquía y no es el mismo lugar, sino que es otra ciudad, porque según se dice, ¿cierto?, en esa época era común que los lugares se podían llamar Antioquía. Entonces no había solo una Antioquía, sino que habían varios. Y aquí en este caso es Antioquía de Pisidia, ¿ya? Y que era una ciudad, ¿cierto?, que se ubicaba en la región de Pisidia, por eso el nombre, y era parte de una región montañosa que se encontraba también en Asia Menor, ¿ya? Entonces, ahí estaban, ¿cierto?, se habían dirigido Pablo y Bernabé. Y cuando llegan allá, ¿cierto?, como vamos a volver a leer en otros viajes que realiza Pablo, tienen siempre una forma de llegar al pueblo, ¿no? Entonces, llegan a este lugar, a esta ciudad, ¿cierto? Se dirigen a la sinagoga, que era algo similar a esto, pero, ¿cierto?, un lugar de estudio de la Biblia, de la ley que hacían los judíos, ¿ya? Y allí, ¿cierto?, en donde estudian esta palabra, en un momento se ofrece la palabra, ¿no? Y Pablo, aprovechando, ¿cierto?, esa instancia y teniendo esta misión clara de lo que tenía que hacer, se dirige justamente a los judíos o israelitas, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, van a ser llamados de esa forma, y también a los, como se dice ahí, no judíos temerosos de Dios, o también conocidos como los gentiles, ¿no?, que es gente que no conoce necesariamente la palabra o no ha estudiado la palabra, pero que se encuentra ahí en la región, ¿no? Entonces teníamos gente que conocía de la palabra, conocía de la Biblia, y otra gente que no había escuchado mucho, quizás no había estudiado esto, y que se encontraba en el lugar porque tenía hoy un interés, ¿no? Y ahí entonces tenemos, ¿cierto?, este contexto, tenemos esta misión. La misión que tenía Pablo cuando llega allá es de predicar la palabra. Y se le da mayor énfasis, ¿cierto?, a que estos no judíos sean quienes conozcan el mensaje, porque algo los judíos ya conocían, ¿no? Y eso, por eso es importante también la figura de Pablo. Entonces, esta misión que tenía Pablo, también hoy, ¿cierto?, se extiende a los creyentes, ¿no? Entonces no fue solamente dada para que los apóstoles en su momento dijeran, tenemos que predicar esto del Evangelio a los demás, ¿cierto?, llegar a otros, sino que hoy en día nos desafía a cada uno de nosotros, ¿cierto?, a cada creyente, a pensar en cómo llevar también a otros del Evangelio, ¿no? Esta misión no ha cambiado. Todavía hoy tenemos personas en algún lugar que no conocen de Dios, ¿no? O como hemos escuchado, ¿cierto?, y sabemos, personas que quizás son perseguidas por esto, ¿no? Entonces, tomamos esta misión, ¿cierto?, que tenía Pablo hace varios siglos atrás, también la podemos tomar hoy nosotros, a ser desafiados, ¿cierto?, a poder llevar esta misión de
la palabra a personas conocidas quizás para nosotros, o algún desconocido, no sabemos, ¿cierto? O incluso llegar a otros lugares, a otras ciudades, que tengamos la misión de predicar de la palabra. Esa es nuestra tarea principal, ¿no? Todavía no se acaba eso. Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, que esta misión también nos llega a nosotros, como un primer punto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, esta misión. La misión es clara, predicar la palabra a quienes no la conocían. ¿Sí? En el segundo punto tenemos la predicación, lo que es la exposición misma de la palabra, y por eso usa la mayor parte, ¿cierto?, del pasaje, porque da un discurso Pablo, ¿no? Porque algo que tenía Pablo, además de, ¿cierto?, haber sido transformado, es que él había estudiado la palabra, ¿no? Era alguien que ya sabía, que se había dedicado su vida a eso. Entonces, luego de que indica su audiencia, ¿cierto?, se dirige Pablo a los judíos y no judíos, comienza una exposición de la palabra haciendo una recapitulación ya de lo que es la historia del pueblo de Israel. Luego que obviamente para quienes estaban ahí, ¿cierto?, algunos judíos, iba a ser algo conocido, que podrían conocer, ¿cierto?, que era transmitido de generación en generación, ¿no? Entonces, de ese discurso yo quiero aclarar que podríamos sacar muchas cosas, pero obviamente para efectos de este sermón no vamos a ir tanto en detalle en toda la historia, y ahí también nos sirve a nosotros como tarea, ¿cierto?, fue revisar justamente y conocer la historia de Israel, ¿ya? Dicho eso, entonces, Pablo les recuerda de manera, ¿cierto?, o la manera en que Dios los fue guiando a este pueblo, pese a encontrarse, ¿cierto?, extranjeros en Egipto. Desde ahí comienza, ¿no? Luego les indica, ¿cierto?, su periodo en el desierto, durante el exilio, ¿cierto?, hasta finalmente cuando Dios les da la tierra prometida, ¿no?, que había sido, eh, como se dice, prometida a Abraham para esta nación en especial, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿cierto?, él habla de un poco de la historia de este pueblo, le muestra también el periodo de los reyes, destacando, ¿cierto?, algunos, hasta que llega a David, que quizás es alguien que conocemos un poquito más, ¿cierto?, por la historia de David y Goliat, ¿ya? Entonces, este pastor que se transforma en rey, ¿cierto?, es una figura importante, porque, de acuerdo a lo que leemos en el pasaje, ¿cierto?, de su descendencia es donde va a venir, ¿cierto?, esta figura del Salvador prometido que va a transformar y va a guiar a este pueblo, ¿no? ¿Y quién era? Ese era Jesús, ¿cierto? Este Salvador que está ahí prometido y que lo declara ahí Pablo, ¿no? Entonces Pablo, ¿cierto?, ahí va a enfatizar en lo clave que es para nosotros hoy día también, ¿cierto?, que es el mensaje del Evangelio, en la figura de Jesús, este Señor y Salvador. Y ahí, ¿cierto?, Pablo también les cuenta que fue, ¿cierto?, crucificado y rechazado por su pueblo, ¿ya? Sin embargo, eh, cierto Dios, esta parte de Dios, eh, no podía solamente quedar ahí, sino que, como sabemos, ¿cierto?, al tercer día resucita de los muertos porque tenía una misión más importante, ¿no? Eh, y para eso, ¿cierto?, él también, Pablo hace énfasis para los judíos, ¿cierto?, de que hay una profecía, de que esto no es algo que Dios surgió, que esta persona estaba mintiendo, sino que habían, ¿cierto?, referencias en el Antiguo Testamento, palabras que habían estudiado ellos, ¿cierto?, que ya nos figuraban a este Salvador, ¿no? Entonces, por eso ahí después ustedes van a encontrar en la Biblia algunas menciones a otros pasajes, ¿ya? Que ahí en algunas Biblias, por ejemplo, en este caso, en la NBI, viene así con una letrita, con una letra pequeña, y esa letra les va a indicar a qué se hace referencia, ¿no? Entonces aquí va a hacer referencia a dos salmos, ¿ya? Para referirse a la figura de Jesús. Por un lado, ¿cierto?, el Salmo 2 lo utiliza acá para reconocer, ¿cierto?, que Jesús era realmente el Hijo de Dios, ¿ya?, que fue encomendado a esta tarea. Y luego hace referencia al Salmo 16, ¿no?, el que habla de esta idea un poco de la corrupción, ¿no? Y quizás nos suena raro o confuso pensar en qué se refiere esto de la corrupción del cuerpo,
y habla un poco de cómo fue la vida, ¿no? de estas personas. Porque está la corrupción del cuerpo que tiene o que sufre cierto David, por un lado por el pecado, ¿cierto? Porque a pesar de ser un rey, también se equivocó, también, eh, ¿cierto? Cometió algunas faltas, como estudiamos hoy el primer semestre, ¿cierto? Se metió con una mujer que era casada, manda a matar, ¿cierto? A, a su esposo, gracias, ¿cierto? Y además tiene un hijo, entonces, sí o sí, ¿cierto? David tuvo esta corrupción del cuerpo, mientras que Jesús, ¿cierto? Este hijo de Dios, cumplió a la perfección. Por lo tanto, a diferencia, ¿cierto? De David, esta corrupción no se presenta, ¿no? Por lo tanto, eso nos muestra o nos enfatiza en esta idea de que Jesús era no solamente este hombre que estuvo ahí habitando con ellos, sino que era realmente el Hijo de Dios y que tenía todo el mismo poder que su Padre, ¿ya? Entonces, luego de realzar, ¿cierto?, esa figura y tomando ahí varios versículos en esa sección referido a Jesús y a este mensaje de la salvación, que era muy importante, ¿cierto?, a esta buena noticia. Luego finaliza ahí en el versículo 38 y 39 y recalca un poco esta idea, ¿no? Dice ahí, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús, ¿no? Y aquí es algo súper importante y que obviamente debe haber chocado mucho a los judíos, ¿cierto? Que eran personas que habían estudiado la ley de Moisés, ¿no? Y que la conocían. Y aquí nos dice, esa ley no los va a salvar, ¿no? No nos va a dar lo que ustedes buscan, sino que solamente Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios, es aquel que les puede brindar eh, este perdón, ¿cierto? Y justificarlos también ante Dios. Lo que era imposible para la ley de Moisés, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta ley, ¿cierto? La ley de Moisés exigía la rectitud a un pueblo que no podía hacerlo, ¿cierto? Porque sabíamos que iba a fallar y si usted, ¿cierto?, estudia ahí la historia de Israel, sabe que Israel, pese a todas las cosas, ¿cierto?, a que tenía a Dios, a que Dios lo guiaba, que hablaba directamente con ellos, se equivocaba y buscaba otras cosas y se interesaba en otras cosas y fallaba constantemente, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cierto?, este pueblo nos muestra que en realidad es imposible cumplir de su palabra. Por eso es tan importante la figura de Jesús, porque Él sí nos permite, ¿cierto?, esta salvación, este perdón, eh, porque solamente, ¿cierto?, su fe en Jesús puede justificarnos y puede justificar, ¿cierto?, a los creyentes ante Dios, ¿no? Entonces, esta figura, ¿cierto?, va a transformar su mirada y va a ser un mensaje que va a tener, ¿cierto?, una reacción en quienes están ahí como oyentes. Entonces, finalmente, ¿cierto?, cierra este discurso Pablo advirtiéndole sobre la importancia de creer en Jesús como Dios y Salvador, ¿cierto?, antes de que Él regrese o este juicio, ¿no? Y ahí hace otra referencia también conocida para el pueblo judío, que es el libro de Habacuc, ¿ya? Que justamente en ese pasaje va a estar hablando de aquello, ¿cierto?, o del peligro de menospreciar y rechazar, ¿cierto?, o también, ¿cierto?, esta idea de la incredulidad frente al poder de Dios, y que Dios, ¿cierto?, va a venir, ¿cierto?, a juzgar a todos por igual. Y eso nos invita entonces a pensar en nuestras vidas, ¿no? A preguntarnos y reflexionar quizás en cómo ha sido nuestra historia también del Evangelio. Si conocemos recién quizás el Evangelio o si hemos visto que Dios ha estado en nuestra vida, cómo ha intervenido en nuestra vida cierto Dios. O si es que no hemos dado cuenta de eso quizás, ¿no? Cómo ese mensaje, ¿cierto?, que era tan importante para los judíos y los no judíos, también lo sigue siendo hoy, ¿no? Cómo ese mensaje nos mueve a nosotros, qué nos provoca, ¿no? ¿Qué nos lleva a hacer? Por lo tanto, ¿cierto?, leer este discurso de Pablo, podríamos leerlo incluso nosotros hoy, actuales lectores, ¿cierto?, tal como ese pueblo, o como incluso los no judíos, ¿cierto? Entonces ahí esa invitación es que esta predicación, ¿cierto?, la podamos estar ahí revisando nuestras vidas también, porque el mensaje sigue siendo, no ha cambiado, ¿no?
Por lo tanto, sigue teniendo una repercusión para nuestra vida. ¿Ya? Y vamos entonces al tercer punto, que es la reacción, ¿no? Teníamos primero esta misión, llevar la palabra, ¿cierto?, a los gentiles. Luego la predicación, ¿cierto?, que es recordarles de la historia y cómo Dios ha estado obrando en la vida, ¿cierto?, a través de su Hijo Jesús. ¿Ya? Y ahora vamos a ver entonces qué genera este mensaje en sus oyentes. Y por eso vamos a la tercera parte, que es la reacción, ¿no? Entonces, una vez que Pablo culmina su discurso y sermón, ¿cierto?, se nos narran los resultados o las reacciones, ¿cierto?, que hubo en los oyentes. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver que esta audiencia, ¿cierto?, que estaba allí, reacciona de forma dividida. No es la misma reacción, no todo el mundo, ¿cierto?, está igual. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con la audiencia. Por un lado, entonces tenemos a quienes sienten interés en saber más de lo que se predicó, ¿cierto? Incluso llegaron a acompañar a Pablo y Bernabé. Eso se ve en los versículos 42 y 43, ¿no? Había gente que este mensaje parece que les hizo sentido, querían saber más, ¿cierto? Y lo sigue. Sin embargo, ¿cierto? Había otro grupo, especialmente los judíos, quienes, una vez, ¿cierto?, que este mensaje fue dado un sábado, a la semana siguiente, ¿cierto?, según lo que leemos, manifestaron sus celos, ¿no? Y contradecían todo lo que era predicado, porque obviamente ellos eran los que habían estudiado la Biblia, esa era su posición, como nosotros sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto parece que generó cierto ruido en ellos y rechazo por su parte. Entonces ahí vamos a ver, ¿cierto?, que Pablo y Bernabé obviamente se dan cuenta de eso, son confrontados y les responden. No es como que se quedan callados y como lo ignoran. ¿Qué es lo que leemos que dice? Dice, ellos les responden, era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, ¿cierto? A los judíos. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos, ¿no? Y esta respuesta entonces es clave considerando justamente el contexto al que hablábamos, ¿no? La necesidad de que todas las personas pudieran conocer del Evangelio, en especial, ¿cierto?, los gentiles o no judíos, que escucharon de esto, ¿cierto? Y así lo declararon y lo hacían saber, ¿cierto?, estos misioneros. Incluso allí, ¿cierto?, van a respaldar su referencia, ¿cierto?, con el profeta Isaías, también conocido por los judíos, ¿no? Cuando les señala, ¿cierto?, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, ¿no? Súper claro. Había un mensaje allí y un tema de que todos tenían que escuchar de esto. Y finalmente, entonces, podemos visualizar que estas dos reacciones se van a llegar a una máxima expresión, ¿no? Por un lado, los gentiles vemos que escucharon del Evangelio, escucharon también de la respuesta que da Pablo y Bernabé, y se alegraron. O sea, imagínense así como lo que deben sentirse para alguien decirle, mire, hoy día tiene la posibilidad de tener vida eterna gracias a Jesús, ¿no? Y mientras cierto esa alegría se llenaba de estas personas que estaban escuchando esto por primera vez, quizás, por otro lado estaban los judíos, que habían estudiado, ¿cierto? Y ellos rechazaron de esta idea, incluso llegando a buscar, ¿cierto?, en autoridades, dice ahí, en personas que sean relevantes para la ciudad y en sus esposas, para que se persiguieran a estas personas, ¿cierto? Que Pablo y Bernabé fueran perseguidos en su momento por este mensaje, ¿no? Ante esto, entonces, los apóstoles reaccionaron y hicieron una señal que en la Biblia, ¿cierto?, y en esa tradición era importante, que es la de sacudirse los pies en la ciudad, ¿no? ¿Y qué hace esa señal? Es mostrarle, de forma, ¿cierto?, simbólica, una señal de condenación y del rechazo que hubo ante la palabra de Dios, ¿no? De estas personas que se negaron a creer en el mensaje del Evangelio. Y así entonces, luego finaliza esta sección, ¿cierto?, diciendo que pese a la persecución que había, ¿cierto?, esta intención, Pablo y Bernabé cumplieron su misión, llevaron, ¿cierto?, este mensaje y estaban muy animados por el Espíritu Santo, ya que la palabra, ¿cierto?, había llegado a otras personas, había sido nueva. E incluso, ¿cierto?, vemos ahí también que ellos también reaccionan con alegría, con entusiasmo, ¿cierto?, porque sabían de que quedaron llenos de alegría, porque estaban llenos del Espíritu Santo, de que ese mensaje había sido enviado, ¿no? Y eso nos desafía entonces a nosotros hoy, a mirar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo hemos reaccionado nosotros al Evangelio?
sabemos esto, no entendemos esto, mostramos interés, ¿cierto? O quizás nosotros mantenemos hoy día ese interés de esa vez que conocimos del Evangelio y queríamos saber más. O quizás nos hemos enfriado, ¿no? Parece que nos olvidamos, como que lo sabemos, pero no vivimos este mensaje. O quizás nos hemos dado cuenta que se recibe rechazo por el Evangelio, ¿cierto? Si yo le cuento a alguien, alguien me ignora, ¿cierto? Genera indiferencia. O incluso también preguntarnos, ¿a nosotros nos ha alegrado conocer también del Evangelio que ha sido difundido? ¿Nos alegra que otras personas escuchen del mensaje? ¿O no? No sé, ¿no? Y eso queda para cada uno. Entonces, para ir finalizando, quiero que nos quedemos con tres ideas claves que surgen de este pasaje, ¿ya? Primero, que Dios nos ha encomendado una tarea clara. Tenemos sí o sí la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? No podemos decir, a mí nadie me dijo, ¿no? No tenemos esa posibilidad, sino que tenemos esta tarea como cristianos de que sí o sí tenemos que llegar a otros de este mensaje, ¿no? Segunda cosa, tenemos, ¿cierto?, la idea de que la predicación debe centrarse en la figura de Jesús como Salvador y el único que nos puede justificar ante Dios, ¿no? Por más de que nosotros a veces hagamos cosas, o quizás no las hacemos, solamente podemos ser salvos por Jesús. No por nuestras fuerzas, no porque sabemos más, no porque estudiamos más, no porque oramos más, sino porque tenemos esta fe genuina, ¿cierto?, en este Dios Salvador. Y lo tercero es que el Evangelio tenemos que recordar, ¿cierto?, que puede generar la aceptación de las personas, que personas, ¿cierto?, lo reciban, muestren interés, se alegren, o también puede generar el rechazo, ¿no?, y la negación de conocer esto. Entonces, retomando esta idea del inicio, ¿no?, de la celebración, eh, creo que algo importante que nos debiera mover a nosotros hoy es a estar alegres, porque conocemos este mensaje, porque tenemos esta buena noticia, ¿cierto?, que deberíamos estar siempre celebrando, ¿no?, de que Dios, ¿cierto?, nos ha recibido como hijos suyos, ¿ya?, gracias al sacrificio de su Hijo, de Jesús, que hizo en la cruz. Y imagínense lo que significa, ¿cierto? Es decir, que somos hijos del Dios del mundo, del universo, ¿no? De un Dios todopoderoso, de un Dios perfecto. Eh, y que pese a que nos equivoquemos, ¿cierto? Pese a que a veces nos dé flojera quizás venir acá, o a que nos quedamos quietos, ¿cierto? No hemos predicado, Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar, ¿cierto?, a Jesús, a su Hijo. Y aquí, gracias a Él, ¿cierto?, nosotros podemos ir a Él, ¿cierto?, en misericordia y recibir también su amor. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta noticia, ¿cierto? Lo que nos quedaría, ¿cierto?, con esta celebración es poder compartirlas primero, poder celebrarlas, ¿cierto?, saber de que podemos confiar en esto y que más personas también puedan compartir esta celebración, ¿no? De que Dios también nos promete una celebración eterna con Él. Entonces, qué maravilloso sería que más personas conocieran eso, quizás más personas de nuestro entorno, ¿cierto? Compañero de trabajo, familia. Qué maravilloso sería, ¿cierto?, que pudiéramos estar todos allí disfrutando juntos. Pero para que ellos lo sepan, también nosotros tenemos que mostrarle al mundo, ¿cierto?, esta alegría a la que Dios nos invita a compartir. Así que los invito finalmente a que podamos orar al Señor, primero en agradecimiento, ¿cierto?, porque hoy conocemos de su mensaje y porque podemos tener la posibilidad de entenderlo, y también pedirle al Señor que nos ayude, ¿cierto?, nos guíe, nos capacite y nos anime a estar ahí predicando ese Evangelio, confiando en sus tiempos y en su poder, ¿no? Porque muchas veces quizás nos va a pasar de que no nos escuche a nosotros, quizás escuche a otra persona, o por alguna circunstancia, ¿cierto?, necesita ser desafiado para conocer a Dios. Entonces, oremos en agradecimiento, ¿cierto?, y en petición a Dios por esto que hemos estudiado. Amado Padre, te damos tantas gracias por primero poder estudiar de tu mensaje. Te damos gracias porque sabemos de que nada de lo que nosotros hagamos, Señor, se compara a la obra de tu Hijo, Señor. Y te damos gracias porque sabemos de que tú nos miras a través de Él, de su amor, Señor, de su misericordia, su sacrificio. Y hoy nosotros podemos disfrutar de conocer de tu mensaje, Señor, de que podamos
conocer de tu evangelio gracias a ti, porque tú nos has escogido, Señor, para ser parte de tu pueblo, a pesar de estar tan lejos quizás de, como tú decías, de tu pueblo, Señor, de los judíos. Tú has permitido que a lo largo de la distancia y del tiempo podamos nosotros hoy, en este rincón, ¿cierto?, de esta ciudad, estar siguiendo tu palabra, seguir estudiando de tu mensaje, Señor. Y te damos gracias por eso, porque sabemos de que es tu voluntad, Señor, sobre nosotros. Te queremos pedir, Señor, que esta buena noticia, que nos debería llevar a alegrarnos, Señor, a celebrar, a que sea una noticia, ¿cierto?, que nos llene, Señor, la podamos compartir, Señor, podamos disfrutarla con otros, eh, y podamos llevarla no solamente a nuestras familias, a nuestro entorno, Señor, también, sino a todas las personas de esta ciudad, de este sector, de este cerro, Señor, porque sabemos de que hay más personas que todavía no te han escuchado, que no saben de ti, Señor, en este mundo, y que tú eres la única esperanza que nos permite, Señor, tener esa alegría, Señor, que el mundo busca, y esa esperanza que nos va a llenar, Señor, y que solamente tú nos puedes dar. Te damos muchas gracias y te pedimos para que nos animes, ¿cierto? Nos renueves, Señor, a poder compartir este mensaje, y que este mensaje sea tan grande que tengamos que, como cualquier celebración, Señor, poder compartirla con otros, porque sabemos de que es un mensaje transformador, Señor, y que es gracias a ti, a tu voluntad, Señor, y a tus planes, el que podamos conocerla y podamos compartirla así. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.